saludo a todo el que nos ve y también un saludo a todo el que nos oye. Bienvenidos a La Vida en Directo. Hoy nos ponemos cómodos, espero que en casa lo hagan también, para hablar de un tema que les va a encantar. Pastores y corrales de Xèrica. Estoy con el escritor Gonzalo Mateo Cortés, el encargado de escribir este libro, del cual vamos a tratar muchos temas sobre el pastoreo y sobre los corrales, que seguramente en casa lo van a recordar, porque Gonzalo, son temas de toda la vida, temas que la mayoría de gente, nuestros antepasados han vivido, pero para algunos, sobre todo los más jóvenes, es como algo que no ha existido, como algo de películas, pero ha existido y aunque no lo crean, siguen existiendo. En este libro comienzas dando un poco las gracias, entre comillas, porque también te han ayudado a Manuel Huertas Monterde, a Manuel Tarazona Lepuz, a Kiko y José Pérez Navarro, el Retor. Le agradeces a los tres porque me imagino que cuando tú tienes la idea, que ahora me cuentas, de escribir este libro, pues enseguida dices, ¿a quién he hecho mano? Sí, la verdad es que han sido, ellos no, sus familiares, porque ellos, solo queda con vida uno de ellos, pero han sido sus familiares los que vinieron a buscarme a mí. O sea que fue Manolo Huerta, el hijo de uno de ellos, el que me dice, mira, tengo aquí unas fotocopias escritas a máquina de mediados de los años 80 y esta lista le hicieron estas tres personas. Dice, y me gustaría que la tuvieras tú y que hagas el uso que creas conveniente de ello. Entonces, la verdad es que fue una alegría. Yo me encuentro con dos listas, una de pastores, que son aproximadamente 100 pastores de Xèrica, que son de 1900, aproximadamente entre 1940 y finales del siglo XX, y una lista de unos 130 corrales. Y esta lista, ¿cómo se ha hecho? Pues la han hecho ellos en sus ratos libres. Ellos estaban de pastor, eran amigos y seguramente decidieron, esto no se puede perder, vamos a hacer una lista de la gente que en Xèrica ha trabajado de pastor y de los corrales, que muchos de ellos ya se han perdido porque se han asolado, pero que no, fue una iniciativa de estos hombres para que no se perdiera esa documentación. Y para mí es una satisfacción que su hijo y uno de ellos pensaran en mí para decir, a ver, Gonzalo, ¿qué puede hacer con esta información? Y lo primero que nos encontramos en el libro es esa lista con los nombres, el ganado que tenían, si eran ovejas, si eran cabras blancas, cabras negras y los motes. Sí. Nieves, Bobo, Seguidero, Gatoveros, Pajaritos, Macheros, Kiko, Monpó. Hay un montón. Los Taros, Gabarda, Capa, Volantín, De Bueno, Curro, Utrillas, Polelo, Garabanchel, Morca. Digo yo, ¿que todos los pastores tenían un mote o era algo de la época? Era de la época, prácticamente todo el mundo tenía mote, pero yo creo que si eras pastor tenías un plus. Pero sí, en Xèrica casi todo el mundo tenía su mote. ¿Y al pastor cómo se le ponía el mote? ¿Tú te lo has preguntado? ¿Por la zona donde pastoreaba? ¿Por algún suceso en concreto? Bueno, hay el caso de los taros lo cuento aquí, porque me lo contaron ellos. El caso de los taros es que el bisabuelo, creo que se llamaba Francisco, pero pronunciaba mal Francisco, y decía Taico, y como pronunciaba mal, pues al final el Taico ese se convirtió en Taro, pero era una mala pronunciación del nombre del bisabuelo. Eso me lo contó el hijo, y vamos, es curioso, pero bueno, hay un poco de, luego cada uno tiene su historia, porque luego está el mote de Tres Pedos, que también cuento porque un corral se llama Tres Pedos, que es un mote, y también lo vengo a contar. Los corrales también tienen nombres que varían dependiendo, me imagino, con el paso del tiempo de quienes los ocupan. Los Tres Pedos también ocupan uno de los corrales. Sí. Ni un pedo ni dos pedos, tres pedos. Sí. Cuéntame el por qué. Bueno, lo primero, lo de los corrales, yo no soy el primero que ha hecho una lista de corrales. Yo aquí me he dedicado a reproducir la lista que me pasaron. Yo ahí no he hecho una investigación, me pasaron una lista estos hombres que llevaban toda su vida trabajando de pastores, la he dado por bueno y la he publicado. Pero en Xèrica, Rosa Casán y Luis Ramón Pérez
y por un lado hicieron una lista de corrales y Jesús el Polelo, por otro lado, ha hecho también una documentación de corrales muy específica, con mucho detalle. Yo me he dedicado a otra cosa, me he dedicado más a lo personal, pero vamos, quiero decir que no soy la primera persona que ha hecho lista de corrales. Y luego también, lo explico aquí, no tiene por qué coincidir una lista con otro, porque por lo que has dicho tú, dependiendo de la época, en una época se llamaba el corral de Félix, por ejemplo, y en otra época ese corral pertenecía al Curro, y otras personas le llaman el corral del Curro, y entonces te puedes encontrar en una lista con unos nombres y otras listas con otros nombres, porque depende mucho de la época. También vemos en el libro donde se suministraban, donde bebían los animales, hablas de los navajos, hablas de los aljibes y nos cuentas qué es cada uno. La gente que no tenemos tanta idea o no diferenciamos uno de otro, leyendo este libro aprendemos muchísimo. Sí. Y sobre todo ahí la mano del hombre también tiene mucho que ver. Sí. Entonces, cuando me pasan la lista de corrales y de pastores, yo digo, esto hay que adornarlo de alguna manera, porque poner dos listas, esto hay que adornarlo, y hay que adornarlo pues con fotografías de pastores y con demás elementos que ayudaban a los pastores. Entonces, una de las primeras ideas que me surgió es, pues vamos a poner los navajos. El navajo es como una pequeña piscina donde se recoge el agua de lluvia y van a beber los animales. Luego está el aljibe, que el aljibe es como una caseta que filtra el agua de lluvia y este agua ya sirve para beber a las personas también. También sirve para los animales, pero siempre sacando el agua con un cubo y dándosela para no contaminarla. Pero quiero decir que el aljibe puede servir para las dos cosas. Luego están los pozos, que son donde nace el agua de forma natural, y también se hace como una pequeña caseta para que el agua se retenga allí, y luego están los abrevaderos y las fuentes. El abrevadero es pues donde había una fuente, pues ponían un abrevadero para los animales y para que sirva. Lo de los abrevaderos eso es importante porque hay zonas de Jérica en donde había una fuente que hizo un abrevadero, y ahí te das cuenta de que hay muchos corrales alrededor, porque donde hay agua hay vida. Entonces, eso siempre se ha tenido mucho en cuenta. Hablamos también, hemos hablado antes fuera de cámara de la dula. Y me estabas contando, ahora lo va a contar él, que era un dulero. ¿Quién era un dulero? Un famoso dulero que no lo sabíamos. Sí. Y el que es la dula, porque es algo como, yo le estaba diciendo, a mí me recuerda pues cuando envías a los críos, cuando antes los críos jugaban en la calle, jugaban todos juntos y luego decía, chiquicos, todos a casa, y cada uno chin, 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 se metía en su puerta. En el caso de la dula sucede lo mismo. Sucede lo mismo, sí. El dulero más famoso es Pedro el de Heidi. O sea, la gente decía, Pedro es un pastor, pero Pedro en realidad era un dulero. Era el que recogía las cabras del pueblo y él las llevaba a pastar. Pues en casi todos los pueblos, en Jérica, en Caudiel, había un dulero. Y el dulero era, pues si tú tenías 3 o 4 cabras, o 2 cabras, o una cabra, pues tú no te dedicabas a pastarlas. Había una persona en el pueblo que recogía a todas esas cabras que tenían, de las personas que no tenían un rebaño, sino que tenían una pequeña cantidad de cabras. Entonces esto funcionaba de la siguiente manera: el dulero iba con una campana y por la mañana, cuando salía el sol, iba tocando la campana por todo el pueblo. Las cabras oían la campana, les abrían la puerta del establo y se iban a seguir el sonido de la campana. Una vez las tenía todas reagrupadas, el dulero se iba al monte y las tenía pastando todo el día. Pero lo más curioso es que no sé cómo lo conseguían, que cuando llegaban a Jérica y cruzaban el puente de Benaval, el dulero se paraba y cada cabra iba a su casa individualmente. O sea, cada cabra ya no había que llevarlas a casa, ya estaban enseñadas. Dices, una cosa muy curiosa. Esto en Jérica duró hasta aproximadamente la década de 1950. En Caudiel también hubo una dula muy importante de unas 300 cabras,
y el dulero de Jérica pues cambió las cabras por las tijeras y se convirtió en el peluquero más famoso de Jérica, Cañote el peluquero. Y ahora su hijo sigue siendo el peluquero de Jérica. Y me imagino que el dulero también cobraría unas perras, no sé si Sí. por cabra, cada cabra tanto. Sí, cobraba una pequeña cantidad de dinero por cada cabra. Debía ser muy, muy pequeña. Y luego él solía tener también alguna de su propiedad. O sea que... Pero vamos, sería una cantidad pequeña. Hay otra zona del libro en que nos habla sobre la organización de los pastores y la subasta de pastos. Ahí me ha llamado mucho la atención porque no sabía yo que se pagaba realmente por pastorear, por Sí. llevar a las cabras a ciertos montes. Tú tenías que pagar también por ello. Yo pensaba Sí. que no, que era algo gratuito, que tú las llevabas, ellas pastoreaban por la zona que tú querías, pero no, tú tenías tu zona y pagabas Sí. por ella. Sí, sí, se pagaba. Sí. En Jérica eran montes comunales, como explico, en el siglo XX pertenecían a la Junta de Montes, anteriormente eran montes municipales y bueno, por circunstancias que cuento ahí de lo que hubo que formar una Junta de Montes porque se expropiaron los montes de Jérica y tal, luego esa Junta los gestionaba y se pagaba una cantidad. Y entonces todos los ganaderos de Jérica se agrupaban y subastaban como una única persona los montes de Jérica y luego entre ellos se repartían, bueno, cuando eran en el monte era libre, pero cuando pastaban en la huerta se repartían los cuartos que ellos llamaban, pero sí había que pagar una cantidad y actualmente también se paga una cantidad por los pocos ganaderos que quedan, siguen pagando una cantidad por pastar. El monte era libre, pero me imagino que habrían montes donde el pastoreo iba más, pues porque había más para comer. Las huertas, ¿no? Y también habían huertas, pues que serían de propiedad privada Sí. y no querían que entraran allí el ganado Sí. y las marcaban para eso. Sí, lo del monte se subastaba, pero luego, una vez subastado, cualquier ganadero podía ir a cualquier parte de la montaña. Pero los ganaderos también se repartían lo que era la huerta. Pero a la huerta no se podía entrar sin el permiso de los propietarios. O sea, si había un propietario, lo que hacían normalmente es que si un propietario quería que no se entrara en su huerta, ponía una marca en el bancal, que eso significaba que no dejaba entrar al ganado. Pero si no ponía la marca, se suponía que podía entrar, porque el ganado podía hacer daños, por ejemplo en los árboles, pero también podía dar beneficio. El estiércol que deja, si tú tienes malas hierbas, se las van a comer, o sea que a lo que es a una huerta le hace beneficio. Y luego también, como cuento en el libro, en el caso de que hiciera algún perjuicio, pues había un representante de todos los ganaderos que se le llamaba el repartidor, junto con el guardia de campo, y entonces hablaban con el propietario, valoraban los daños y normalmente llegaban a un acuerdo. Pues mira, calculamos que los daños que te han hecho en los árboles o en el campo ha sido tal, normalmente llegaban a un acuerdo y le daban una indemnización. También había trueque con el estiércol de los animales. Sí. Se pagaba, en cierto modo, ciertas cosas con estiércol. Yo te Sí. dejo que tus animales estén X tiempo en mi corral y tú me das estiércol para abonar mis huertas. Sí, en los corrales los fabricaban los agricultores, porque el beneficio que sacaba un agricultor fabricando un corral es que si iba un ganado y dejaba estiércol de haber dormido toda la noche, luego ese estiércol él lo utilizaba para abonar sus campos, porque en esa época no existían los abonos sintéticos que existen hoy. Si tú querías tener buenas cosechas, tenías que poner estiércol. Si no ponías estiércol, las cosechas iban a ser muchísimo más flojas. Entonces, eran los propios agricultores los que tenían interés en construir un corral y que los pastores fueran a ese corral. Por eso llegaba el caso incluso de que los propietarios de los corrales incentivaban a los pastores a que fueran allí y de vez en cuando les regalaban una garrafa de aceite o cualquier cosa. Entonces habían
muy pocos ganaderos que tuvieran corral. Si te lo daban hecho, ¿para qué te vas a construir un corral si ya te lo dan hecho y encima a veces te regalan hasta una garrafa de aceite? Gonzalo, ¿quién era pastor entonces? He visto mucho pastor por familiaridad. Mi padre Sí. y mi abuelo era pastor, yo también heredo el trabajo, Sí. pero no todo el mundo lo heredaría. Había alguno pues que le nacería, como te nace ser artista, te nace ser pastor. Pues sí. Ahí, por lo que se ve en los motes, cuando miran los apellidos, está el abuelo, el hijo y el nieto. Está claro, y a veces hasta el bisabuelo. Y en algún otro caso, por ejemplo, hay varios casos que si eran dos hermanos, un hermano se dedicaba de pastor y el otro se dedicaba a la huerta. Incluso pues el que se dedicaba a la huerta a veces plantaba forraje, porque ese forraje servía luego para alimentar a los animales, en época de que no hubiera buenos herbajes. Entonces yo creo que había un poco de todo. Y luego el caso de Gabarda, de Manuel Gabarda, que es actual, que es un chico joven y que él tuvo la vocación de ser pastor. También había tenido familia de pastores, aunque su padre ya no se dedicaba al pastoreo, su padre es mecánico, pero pues le ha venido la afición y se dedica a eso. Hay muchas anécdotas. Antes comentábamos también la de un señor actual ya jubilado, que cuando era chico, pues eso sucedía en muchas familias, que había muchas bocas que alimentar y que no siempre se podía alimentar todas las bocas. Si eran chicas, normalmente pues se llevaban a casas de señoras para que trabajaran de criadas, muy jovencicas, con 8 o 9 años, ya trabajaban para poderse alimentar, incluso a ver si podían dejar algo en casa, llevar algo en casa. Y a este señor también le ocurre algo, que tiene 8 años y que ve que es una boca más y que no. Sí, este señor es Miguel Rubio, de Altura, y el hecho de haberme entrevistado con él es muy curioso, porque él es el dueño del corral de Tres Pedos. Entonces yo cuando me pongo a escribir el libro, yo digo, yo tengo que descubrir por qué ese corral tiene ese mote. ¿Cómo se puede tener un mote? Y además no se llama solo corral, sino que al monte de alrededor hay personas que también llaman. Digo, ¿cómo se puede llamar un monte y un corral Tres Pedos? Digo, entonces me pongo a preguntar a la gente de Jérica, nadie sabía nada. Y entonces mi yerno José me dice, yo conozco a la familia, yo conozco a los nietos, conozco al abuelo, conozco a todos. Digo, pues tenemos que ir a hablar con él. Y ya nos fuimos a Altura a hablar con él, estaba almorzando. Era un sábado, estaba almorzando con sus amigos, es un hombre muy mayor, muy simpático, muy agradable, y ya me digo, pero Miguel, ¿y esto cómo se llama Tres Pedos? Dice, pues mira, te lo voy a contar. Dice, este corral era de un señor, es muy fácil, este corral era de un señor de Teresa que tenía de mote Tres Pedos. Entonces cuando compró el corral, pues con Tres Pedos se quedó el corral. Digo, ¿y este señor por qué le llaman Tres Pedos? Dice, pues también es muy fácil, porque un día pasaba por la plaza del pueblo, un día de fiesta, y no se le ocurrió más que tirarse 3 pedos, que se enteraron en toda la plaza, y con 3 pedos se quedó. Y entonces, eso es lo que me llevó a hablar con Miguel. Pero luego ya, hablando con Miguel, yo digo, este hombre, esto es un pozo sin fondo de cosas que te puede contar. Entonces ya me cuenta y dice, yo tenía 8 años, éramos 4 hijos, 4 hermanos, y en casa no había para alimentar a todos. Entonces mis padres me llevan a Sacañé, a una familia, para que empiece a trabajar de pastor, y me ceden a la familia esa. Y entonces yo es que me quedé de piedra, porque me dice, y allí en Sacañé me dicen, cuando ya llevo un tiempo me dicen, mira Miguelico, o sales de aquí o te mueres de hambre, porque en esa familia es que no alimentaban a los hijos. Y entonces él con 9 años se va a Canales, al pueblo de al lado, a trabajar con otro pastor, que ya ahí era un pastor que ya tenía 7 ganados, que ya el hombre empezó a levantar cabeza, porque seguramente si hubiera quedado en esa casa, por lo que él me contaba, dice, ya no estaría aquí. Y ya luego después ya se fue con otro pastor, luego trabajó en Jérica con el Benafero, con los ganos que tenía el Benafero, luego se compró el corral de Tres Pedos, luego se puso por su cuenta y llegó a tener 2000 ovejas,
y llegó incluso a contratar a otra persona y ya el hombre es que te lo cuenta de una manera que dices, ¿cómo es posible que un hombre que ha pasado tantas necesidades sea tan entrañable, tenga tanta vitalidad y tantas ganas de vivir? Y es de las cosas que más me ha sorprendido de esto. Que con 9 años ya se tenían que buscar la vida, se tenían que hacer adultos de golpe para sobrevivir. Sí. Eso de la gente mayor que nos esté viendo, más de uno dirá, lo he vivido o conozco quien lo haya vivido, que ahora no resulta raro, piensas en un crío de 9 años, pero entonces era muy normal. Y luego lo que también me llamó la atención es lo enamorado que estaba de su mujer. Su mujer ya faltó, pero me decía, dice, yo lo mejor que me ha pasado en esta vida es encontrar a la mujer que encontré, porque ella era la que conducía, ella era la que sabía de cuentas, la que sabía de letras, la que se le notaba. Y eso, y como cuento en el libro, lo único que echa de menos es que ahora le falta a su mujer. Claro, la mujer administraba la casa y lo que a él le faltaba, a lo mejor esa cultura la mujer la tenía para poder llevar como las cuentas, como él decía. Y luego hacían transhumancia, la mujer iba con él, o sea, fue una cosa que me llamó mucho la atención, lo de Miguel. Incluso también habla un niño jovencito que decía, a mí no me gustaba y cuando salía del colegio tenía que ir a ayudar a mi familia. ¿Y cómo los encontraba? Pues siguiendo las cagarrutas de las ovejas, sabía dónde estaban las ovejas, sí, dónde estaba el ganado. Ese es mi amigo Petrum, que también es de altura, que pues hablando con él, dice, pues ¿tú me permitirías que escribiera aquí mis vivencias? Digo, pues claro, encantado de la vida. Y la verdad es que está muy gracioso y está, vamos, que le da un toque muy personal lo que él ha escrito, sí. Hablamos también, habla sobre las cañadas reales y obviamente sobre la transhumancia, que actualmente, a ver, la hayla, quizás no tanta como entonces, pero que se tenía que llevar el rebaño pues cuando hacía frío a zonas cálidas, cuando hacía mucha calor a zonas frías, para que el rebaño sufriera lo menos posible las inclemencias del tiempo y pudiera dar pues más leche, más lana, etcétera, etcétera. Y todo eso también lo hacían los pastores al lado de su rebaño andando tantos días como sí costará llegar. Sí, exactamente es como lo has contado. Iban buscando pues el buen clima y los buenos pastos. Y entonces, toda España, hay un mapa ahí que saqué de internet que es muy fácil, que son las cañadas reales, es un resumen de las cañadas reales. Pues eso lo hacían los de Castilla-León, se iban a Extremadura, y los de la Castilla-La Mancha se iban a Valencia, y iban cambiando. Pues aquí en el Alto Palancia, pues la gente se iba normalmente a Val de Linares, a pueblos de Teruel, y pasaban el verano allí y el invierno aquí. Lo que yo no sabía y he descubierto también al hacer el libro es que siguen habiendo pastores que lo siguen haciendo y lo siguen haciendo andando. Entonces hay un pastor que en invierno vive en altura, que es de Fortanete, y pasa el invierno en altura y el verano lo pasa en Fortanete. Entonces él lo hace en 5 etapas andando desde altura hasta Fortanete, la primera etapa de altura a Barracas y así hasta que llega a Fortanete. Y como él me contaba, dice, es que ya estoy mayor, entonces ahora ya hago la subida que es en primavera, porque las subidas se suelen hacer en primavera para las cruces de mayo, pero que los días ya hace más calor y son largos, pero la bajada que antes la hacía para Todos Santos, ya como hace más frío y los días son más cortos, pues ya le da pereza y ahora se baja en camión. Y nada, es muy curioso. Y eso es lo que puse en el libro, pero el viernes pasado, cuando fui a entregar a Fidel el libro, que Fidel es otro pastor, es uno de los pastores, me dice, pues casualmente mañana por aquí por el Campillo pasa una transhumancia. Digo, ¿cómo puede ser? Que se me ha escapado, porque si lo hubiera sabido, lo hubiera metido también. Y es un señor de Almenara que se llama Simo, que viene, que pasa el invierno, que pasa el verano en Abejuela. Abejuela es un pueblo de Teruel cerca, que linda con el Toro,
y el verano lo pasan a Almenara. Y casualmente el viernes pasado, el día 29, pasó por Jérica y durmió en el Campillo, hizo una etapa. Por Jérica pasan 2 cañadas reales. Casualmente el de altura utiliza una y el de Almenara utiliza otra. El de altura utiliza la cañada real de Benaval y el de Almenara la del Sabinar. La del Sabinar tiene un inconveniente, que el pantano pasaba por lo que es el actual pantano del Regajo. Entonces ahora está cortada y tiene que hacer un rodeo. Pero vamos, que sepa la gente que el pantano del Regajo cortó la cañada real del Sabinar. Cierto, que salió a la luz este año que había tanta sequía, volvimos a ver esa cañada real, pero por desgracia sí, siempre lleva un poco de agua. En este tiempo, para escribir el libro que has estado tratando con pastores, ¿cómo son los pastores? ¿Cómo es la gente que se dedica al pastoreo? Yo antes te decía, yo creo que si volviera a nacer a mí me gustaría ser pastor, porque en mi mente siempre tengo gente muy apegada a la naturaleza. Hoy en día que cae una riada y con tanta tecnología no sabíamos que iba a caer esta riada, esta gente ya cuando mira cómo van las nubes, por dónde va el aire, ya te dice el tiempo que va a hacer, cuando ve los árboles te dice si la cosecha va a tardar tanto o va a tardar menos. Y luego la mayoría siempre van acompañados con una radio, por lo tanto oyen mucho la radio y es gente que está muy informada, es muy culta. Me ha llamado la atención a mí, si he hablado alguna vez con un pastor, lo cultos que llegan a ser. ¿Cómo los has visto tú? Pues yo lo he pasado muy bien. Mira, hay libros que te cuestan un poco más de escribir porque pero este no, porque este ha sido ir a hablar con ellos, en algunos casos ir al monte y estar con ellos con las ovejas o las cabras, en otros ha sido ir a almorzar con ellos, quedar a almorzar y te preparan unas chuletas, un aceite, o sea que ha sido muy agradable, ha sido, la verdad es que y pues que son gente muy apegada a lo que es la naturaleza, o sea, gente que están por vocación, porque el que no tiene vocación pues se va a buscarse otro oficio. Los pocos que quedan es auténtica vocación, es porque les gusta estar con los animales, les gusta estar con la naturaleza. Y luego mucha gente de esta que hoy en día está muy de moda la ecología y todo eso, deberían de hablar quizás con la gente que está pegada al terreno y quizás aprenderían alguna cosa. Sí. Algo que todo el mundo está de acuerdo y cada vez que hay un incendio dicen el pastoreo, cuánto bien que hacía que limpiaban los montes y que ahora no dejan, es que ahora no te dejan coger una ramica de romero, enseguida te denuncian. Entonces yo me imagino que los pastores también son conscientes de la suciedad que hay en el monte, de que los montes son una mina, en el caso de que haya un incendio es un peligro y de que ellos hacían mucho bien. Sí, yo tengo una teoría que yo no soy especialista, pero hace muchos años, hace 50 o 100 años, había una sobreexplotación muy grande en lo que era el monte. Estaba sobreexplotado por varios casos. Había muchos ganados y la vegetación, había muy poca vegetación y por otro lado toda la leña se aprovechaba. Entonces los hornos de pan iban con leña, pero también iban con leña los hornos de las fábricas de ladrillos. La energía, hubo una época que era la leña y entonces estaba muy sobreexplotado. Aquello tampoco era bueno. Pero ahora estamos en otra época que es completamente distinta, que es que los montes están abandonados. O sea, no hay un contrapunto, no hay unos animales que... O sea, no es bueno que esté sobreexplotado prácticamente sin vegetación, pero tampoco es bueno que ahora sea una selva, porque el monte Mediterráneo, si no hay pastoreo y si no hay utilización algo de la leña, se convierte en una jungla. Entonces, en término medio, yo creo que es lo ideal y es algo que no se está consiguiendo. Yo creo que un poco más de utilización del pastoreo
y también un poco más de utilización de la leña, respetando los árboles y lo que sea, pero no dejando que eso se convierta en una jungla. En caso de incendio estaría mucho más controlado y el monte tendría una vida un poco, pienso yo, que mejor, porque incluso los animales, cuando la vegetación es tan fuerte, no tienen ni por dónde pasar. Los propios animales también necesitan su espacio. Una figura muy entrañable es el perro pastor. Hemos hablado de las ovejas, de las cabras, pero del perro pastor, y que en él cuentas de un gran perro pastor, un buen perro pastor, sí, que alguien quiere comprar y que le dice... Esto me lo contó un compañero de trabajo, que su padre era pastor. Se jubiló hace 3 o 4 años y tenía un perro que tenía mucha fama y muy bueno. Y entonces todo el mundo querían comprárselo. Y le llegó un pastor, pero que no tenía experiencia. Entonces el hombre, pues lo que le dijo: este es un buen perro pastor si tiene un buen dueño que lo sepa mandar, porque si no tiene un dueño que lo sepa mandar, el perro hará lo que pueda. Y también nos encontramos con 2 historias, una que me entristece mucho, porque también el pobre perro paga las culpas de algo que él no tenía las culpas, porque los perros, claro, cuando viene el lobo, hacen lo que pueden. Sí. Esto me lo contaron y yo pensaba que era una leyenda, y yo lo he escrito como una leyenda, pero luego es que me han dado tantos detalles que digo, no puede ser que una leyenda tenga tantos detalles, porque varios pastores me han dicho: no, esto pasó en el corral que sube la Rocha la Muela, en el corral del Rollo, y pasó más o menos en tal época, y entonces lo que yo pensaba que era una leyenda, he llegado a pensar que quizás no fuera una leyenda, que ocurrió en la realidad, porque también luego he preguntado, digo, pero en Jericá no hay lobos, pero sí que si te pones a indagar, en el siglo XIX seguramente en Jericá sí que habían lobos, ¿eh? Entonces la leyenda pues sí que es muy triste, porque el pastor deja al ganado en el corral toda la noche, y a la mañana siguiente, cuando vas, se encuentra que hay varias ovejas muertas, y entonces pues le echa la culpa al perro. El perro está allí, él se acerca al pastor, es sumiso, y el pastor lo hace responsable de no haber defendido a las ovejas, y de rabia el pastor pues a garrotazos mata al perro. Da una vuelta al corral para ver si hay alguna oveja más muerta, y se encuentra que el lobo está muerto detrás de la esquina del corral. Entonces el pastor se echa a llorar porque realmente el perro hizo su función. Y ya, bueno, está claro que hay que pensarse 2 veces las cosas antes de... Es una historia muy triste. Es una historia, pues, con la moraleja de la prudencia y la paciencia son buenas consejeras. Sí, sí. Hay algunas historias más, pero no las vamos a desgranar todas, porque ustedes tienen que leer el libro. Pero también el libro termina hablando de los pastores que hay actualmente, 5 pastores. Sí. Hablábamos de uno que solamente tiene 31 años, 5 pastores que han decidido pues seguir con ese oficio. Sí. 2 pastores son 2 hermanos que son de la familia Taro. Estos son los que ya su bisabuelo ya era pastor, su abuelo, su padre, su tío y ellos. Y ellos son una familia muy conocida en Jericá, de siempre se han dedicado al pastoreo. Y ellos son jóvenes también, porque tienen entre 40 y 50 años y se dedican por vocación, pero quizá porque no se tienen una vocación tan grande que no se ven en otra cosa, en otro trabajo, y siguen con la tradición. Luego está Manuel Gabarda, que es el chico de 30 años, que pues él desde que salió del colegio su vocación era eso, y le dijo a su padre: pues cómprame unas cabras, una pareja, luego criaron, luego otra pareja, luego se compró otras pocas, y ahora tiene 30 y algo, y es su vocación, y tiene unas 400 ovejas y cabras, y es a lo que se dedica, pero por vocación total. O sea,
su vocación. Y luego está Fidel. Fidel es de Viver, pero sus abuelos eran de Jérica, que era la tía Escolástica, que también tiene historia, porque la tía Escolástica era muy conocida en el pueblo. Y él también está en el libro porque él pasta en el Campillo. El Campillo es una masía de Jérica. Además, por lo que él me contaba, es una cosa que me gustó mucho. Los dueños de la masía quieren hacer una masía ecológica. Entonces, para ellos es muy importante que, además de cultivar, que ahora tienen muchos olivos y otros cultivos, tener un ganado para utilizar el estiércol. Entonces, son los propios dueños de la masía los que quieren que haya un ganado para que la masía sea más ecológica y más sostenible. Porque también es lo que te decía, si tú tienes unos olivos y tienes que ir sulfatando, y ¿no será mejor coger el ganado de ovejas y que se coman las malas hierbas que ir sulfatando a todas horas? Que a veces el adelanto es retroceder, sí. Porque estamos viendo de que echamos muchos productos al campo, pues para que no crezca la mala hierba, para que no vaya la mosca tal, para que no vaya la mosca cual, pero que eso, quieras que no, entra dentro de una fruta que nosotros nos comemos. Entonces, mientras más sano, mucho sí. Mejor. Ahora, perdón que te corte, por ejemplo, en las plantas solares de energía solar, ahora está de moda de que los mismos de la planta contratan a los ganados, porque así no tienen que sulfatar el recinto de las plantas. Pues el ganado se come, es todo más sostenible y todo mejor. Muy bien hecho. Sí. Y luego me quedaba una familia que no quiero que se me olvide, que es la familia del Turuley. La familia del Turuley que tienen vacas bravas y que también van corriendo por los pueblos, pero también tienen ovejas. Y ahí están el padre, el hijo y el nieto. Los tres tienen una afición que están ahí a todas horas con... El padre ha sido más de ovejas y el hijo y el nieto son más de las reses bravas. Ahora, por ejemplo, han corrido en las fiestas de Jérica, estuvieron un día y van por todos los pueblos. La ganadería del Cid. Sí. Nos encontramos otro apartado, curiosidades y vocabulario. La primera, la nombro porque tiene mi nombre, borrega santa. Es una borrega toda de color negro que existía la creencia de que si no le cortabas el rabo protegía de los rayos. Me parece alucinante. Pero me ha llamado mucho la atención las raberas, las ovejas que se quedan para criar y que se le cortaba el rabo, y ahora me explicas cómo le cortaban el rabo, que también lo he leído. Sí. Y el rabo, una vez se lo cortaba, se lo comían tostados los pastores. Taca, taca. Sí, sí. Esto me lo contaba Pectru en la altura. Dice que le buscaban una vértebra para que no les dolía. Se ve que hay un punto donde... Una falange. Tú puedes... eso lo desconocía, y que luego se las comían. Y hacían una fiesta. O sea, para ellos era una fiesta eso. Para los pastores era una fiesta eso, era una fiesta el día que esquilaban. Les gustaba y eso, pero sí, es una cosa curiosa. Lo de cortárselo, pues yo no sé, igual era para que cuando las tenía que cubrir el macho era más fácil si llevaban el rabo corto que largo, porque no encuentro explicación, pero... Esa es la lógica que he llegado yo también. No sí. Tienes rabo, son más fáciles de cubrir. Sí. Podría ser por eso. Y hay una que el nombre me ha encantado, las monfloritas. Sí. Las monfloritas pues son ovejas o cabras hermafroditas, que me imagino que la palabra hermafrodita, si no la sabes pronunciar, te sale monflorita. Sí. La monflorita se quedó. Es por eso seguro, ¿eh? Sí, sí. Porque en los pueblos tendemos a llevarnos el vocabulario. Llevar nuestro vocabulario, sí, ¿no? Sí, propio. Seguro que es por eso, sí. Pues ya saben ustedes, aparte hay muchas más curiosidades y vocabulario que yo todo no lo quiero desgranar porque me gustaría que lo leyeran. Le he leído en una noche, me ha encantado, pero tengo que decir que me ha encantado porque he aprendido muchísimo. Y encima está escrito de una forma muy entrañable, está escrito con mucho cariño y eso se nota. Sí. La gente que quiera leerlo, ¿qué tiene que hacer?
pues se vende en la cooperativa de Jérica y en el charter, pero bueno, yo lo que he hecho ha sido repartir en cada peluquería de Jérica, he dejado un ejemplar para que la gente, mientras está esperando en la peluquería, que se lo pueda leer. También he dejado en algún bar, para que, pues si se están tomando una cerveza, pues los clientes puedan mirarlo también. Lo he llevado a la biblioteca de Jérica, a la biblioteca de Segorbe, los de Segorbe también pueden ir a verlo. La biblioteca de Segorbe se encuentra también. Sí. Muy bien. Ahora estoy pensando que lo debería llevar a altura. Ya que tenemos dos protagonistas de altura, claro. tendríamos que llevar. Y luego, pues en el archivo del ayuntamiento, en el archivo de la Junta de Montes, amigos, y está bastante repartido. La idea es más que se venda, que se lea. Yo lo que quiero es que se lea más que se venda. Es un libro que te hace pensar lo que hablábamos antes, que hay veces que pensamos que con las nuevas tecnologías avanzamos mucho, avanzamos obviamente, en medicina hemos avanzado mucho, pero otras veces queremos ir tan rápido que no nos damos cuenta que vamos hacia atrás. Sí, porque las cosas a veces son más sencillas de lo que nos complicamos nosotros, y ves la tele y tantas historias, y luego ver que en el pasado la vida era más simple y más pegado a la naturaleza y que tampoco hace falta tanto para ser más felices. Así es. Pues Gonzalo, muchas gracias. Yo te tendría aquí un buen rato sentadito en el sillón charlando sobre pastores y corrales. No sé si nos hemos dejado alguno, porque luego algún pastor te dirá, a mí no me has nombrado. Sí, me he dejado al Polelo, pero es que él no es pastor profesional, él lo que tiene es una explotación de autoconsumo, que también lo he puesto en el libro, pero bueno, como está en el libro también lo quiero citar. Una explotación de autoconsumo es que pues tienes animales para tu consumo, y él tiene pues cabras y ovejas. Le viene la afición de su padre, pues su padre era un crack y que era muy aficionado era el rey de la fiesta, siempre que había fiesta estaba por medio, y siempre ha sido muy aficionado a los toros y ha tenido mucha afición. Ya no está con nosotros, pero también era una persona muy querida. Estos sí que son animales que cuando se consumen se nota que la gente que come carne, me imagino que lo notará mucho, que la carne es buena carne porque son animales que están en el campo todo el día, no están en granjas, apiñados, comiendo siempre lo mismo. Sí, están siempre en libertad y siempre en el monte. Que hay que volver a eso. Sí. Así que alguno estará pensando, pues yo me dejo la fábrica, la oficina, el banco, que por mucho dinero que gane es muy estresante. Yo estoy convencida que el trabajo de pastor lo que no es estresante. Yo creo que no. Y lo ves cuando hablas con ellos y cuando te relacionas con ellos, está claro. Pero que nadie piense que es una vida fácil. No. Que algunos lo han intentado y hay que tener mucha vocación porque no es una vida fácil. Tiene que gustar la soledad, quieras que no, las inclemencias del tiempo, hace mucho frío, hace mucho calor, las horas, muchas horas fuera. Y hoy en día tienen medios para que poderse ir un día de fiesta o lo que sea, porque les pueden poner comida, pero antiguamente los pastores tenían un día de fiesta al año, que era el día de la subasta, que es como cuento ahí, un día de fiesta al año, uno. Claro, hay que estar encima del animal y no te puedes ir. Pues enhorabuena a todos los pastores, los que han sido, los que son y los que se animan, lo serán. Y enhorabuena, Gonzalo, por este libro tan entrañable y que vamos a disfrutar mucho. La gente que lo vaya a leer, igual que he disfrutado yo, van a disfrutar y van a revivir otros tiempos que seguramente van a pensar lo mismo. Ojalá esos tiempos no desaparezcan y vuelvan con más fuerza. Muchas gracias, Santa.